Yo recuerdo un librito que fue el primer libro que me regalaron cuando entré al seminario. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Por ejemplo. Y justamente una persona me dijo: padre, estoy cautivada, embelesada, completamente transportada de la magia, de la emoción. Bueno, decía: ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es que encontré un libro que es la sabiduría de Dios, es la verdad, es lo máximo. ¿Qué libro es? La imitación de Cristo. Y yo me aguanté un poquito la risa, porque es un libro bueno, hay que decirlo, es un libro que se dice que después de la Biblia es el más leído y más impreso. ¿Será cierto? No sé. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es un libro muy lleno de la sapiencialidad, de la sabiduría bíblica. De los libros como los Proverbios, el Eclesiastés, la sabiduría, las mismas palabras de Cristo en su tono más sapiencial. Sin embargo, hay algo que recorre el libro de inicio a fin, que es ese desprecio al cuerpo. Está tan dentro de nosotros mismos que esta manera de pensar que ni siquiera nos damos ni cuenta. Lo notamos. Y qué curioso, porque en muchas épocas de la iglesia se ha visto como más acentuada esta tendencia o menos acentuada, tal vez por la cultura general. Ahorita, por ejemplo, me refiero a la cultura del occidente moderno, siglo XXI, que estamos muy influidos por el hedonismo, por el placer, la diversión, la búsqueda de emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de todo esto. Estamos como del otro lado, estamos exaltando la bondad de la materia y de lo físico y de lo natural y espontáneo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un librito que fue el primer libro que me regalaron cuando entré al seminario. ¿Ya sabes cuál? Me imagino. ¿Cuál es? Pero tienes que hablar con el micrófono, si no... Me imagino. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Por ejemplo. Y justamente una persona me dijo: padre, estoy cautivada, embelesada, completamente transportada de la magia, de la emoción. Bueno, decía: ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es que encontré un libro que es la sabiduría de Dios, es la verdad, es lo máximo. ¿Qué libro es? La imitación de Cristo. Y yo me aguanté un poquito la risa, porque es un libro bueno, hay que decirlo, es un libro que se dice que después de la Biblia es el más leído y más impreso. ¿Será cierto? No sé. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es un libro muy lleno de la sapiencialidad, de la sabiduría bíblica. De los libros como los Proverbios, el Eclesiastés, la sabiduría, las mismas palabras de Cristo en su tono más sapiencial. Sin embargo, hay algo que recorre el libro de inicio a fin, que es ese desprecio al cuerpo. Ver el cuerpo como una negatividad, como una maldad, como algo de suyo pecaminoso. Eso ya se pasa al extremo de lo que puede ser una influencia del gnosticismo. Y digo yo una influencia, no estoy diciendo ya que la imitación de Cristo sea agnóstica o que hay que condenar ese libro, para nada. Simplemente estamos hablando aquí de una influencia que, como dijo el Papa... No vi eso, a mí me regalaron ese libro y no me acuerdo, lo voy a volver a ojear. Tienes que volver a ojearlo. A lo mejor tengo cosas ahí. Sí, a lo mejor te quedaste medio gnóstico. Y en ver como si fuera todo lo que tenga que ver con el cuerpo, como si fuera algo pecado. Y a la vez que más conoces o más conocimiento tienes sobre temas, por ejemplo, ahorita de bíblicos o de formación o de liturgia, cada vez también es más fácil señalar y decir también que está todo mal, ¿no? Y que todo es pecado. Porque nos hacemos más sensibles hacia lo que debe ser y a nuestras propias fallas y debilidades. Entonces, como resumiendo un poquito lo que vamos hablando de este primer bloque o primer punto de la exposición del tema de conversación de hoy, el gnosticismo es muchas cosas, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver también a detalle que son muchas cosas el gnosticismo, pero podemos encontrar puntos en común. Uno de ellos es hablar de una dualidad entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, de la materia o el cuerpo como algo malo y de Dios y la santidad como algo bueno y bueno de suyo. Pero ¿qué sucede? Que desde el principio la fe apostólica y la fe de la iglesia ha estado aclarando la novedad del cristianismo en oposición con esas filosofías de religiones antiguas o paganas. Cuando, por ejemplo, dice el padre Oscar, Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne, está dándole a la torre al gnosticismo en ese punto de que la materia es algo malo. Definitivamente. Ahora que lo mencionas, una visión bastante palpable, digamos, en la iglesia a veces, gnosticismo sacramental. Yo puedo hablar desde mi visión
como teólogo sacramental, por ejemplo, ajá, que estamos poco a poco saliendo de esta visión en la vivencia de la Eucaristía. Ajá. Llegó el momento en que se subrayó tanto la presencia eucarística, y no estoy diciendo que no crean la presencia de Jesús en la Eucaristía, desde luego, la afirmamos con toda la iglesia, pero se llegó tanto a afirmar, a subrayar, a acentuar este aspecto, que incluso había momentos en que las personas dejaron de comulgar porque decían, es algo tan sagrado, tan grande, que yo no soy digno de comulgar. Yo no soy, basta con incluso con su solamente mirar la Eucaristía para yo tener los frutos de haber comulgado. De ahí, por ejemplo, que sobre todo en el medioevo, que somos herederos de esta tradición cultural, el medioevo surgiera un gesto en la Eucaristía bastante sencillo que hoy nos parece tan común. La elevación de la hostia en el momento de la consagración era para que las personas miraran la Eucaristía. Y había algunos teólogos que afirmaban que mirar la Eucaristía era como comulgar, que es algo totalmente contrario a la fe. Tenemos que decir que la Eucaristía, primero que nada, es una comida. Es como si te invito a desayunar y te digo, mira, aquí está, míralo, y es como comernos. Mira qué rico se ve, huélelo, ¿no? Huélelo y míralo, y haz de cuenta que ya lo comiste. No. Esa es una herencia gnóstica que sigue vigente. Cuando sobrevaloramos más la adoración eucarística sobre la comunión, digamos, es una especie de gnosticismo sacramental. Quedó ese influjo, pero sobre todo pensando en que Dios es el bueno, yo soy el malo. O sea, está otra vez la dualidad. Sí, el ser humano es el puro pecado, Dios es la pura santidad. El cuerpo es malo, el alma el espíritu es algo bueno. Y además de ese dualismo, tú habías señalado dos cosas más. Primero, que el conocimiento nos da la salvación según el gnosticismo, y que esa salvación es para unos cuantos elegidos. No, pero nos quedamos solamente a la mitad, a 3/4 partes del número 285 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de la gnosis o gnosticismo. Bueno, continuando con el número 285, dice: otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo, o sea, deidismo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. En esta parte final del número 285 ya se refiere a visiones que también han estado presentes desde la época antigua, desde los filósofos presocráticos hasta nuestros días, el materialismo y el inmanentismo. Pero lo que nos muestra ese recorrido en ese número son muchas filosofías y muchas visiones sobre el ser humano, a las que el Evangelio le da respuesta. Entonces, una de ellas es la gnosis o gnosticismo. Vamos a ir viendo. Del Papa Francisco, ¿alguien de ustedes tiene lo que es del Papa Francisco? Vamos a ver, Karina, ¿qué nos ofreces del último documento, Gaudete et Exsultate? Sí, el Papa sobre el gnosticismo dice en la exhortación. Dice, es la seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Acá ya empezamos a decir qué es el gnosticismo cristiano, ¿no? Porque el Papa de eso habla. Sí, del gnosticismo, que es enemigo de la santidad. Dice un elitismo narcisista. Es muy fuerte esa palabra. Es decir, vamos a pensar en que somos el grupo de los elegidos y solamente nos pasamos alabándonos a nosotros mismos y despreciando a los demás. Algo parecido con lo que veíamos en el tema del fanatismo, ¿verdad? Algo así, sí. Y dice sobre el gnosticismo actual, dice, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos.
quisiera poner un ejemplo de esto más concreto. ¿Tú no hiciste el retiro del otro día del movimiento? ¿De cuál? Dime, más así por decir así. No. Uy, pues tú no estás salvada todavía. Es que tú no muchos has visto son la los luz. llamados y pocos los escogidos. Nosotros somos los que hicimos el retiro. Nosotros ya tenemos la luz, ya vimos a Cristo, ya tenemos la visión. Somos los que nos vamos a salvar. ¿O no fuiste a visitar al padrecito aquel que es muy buen predicador, que tiene masas y gente que lo sigue y fuimos a ir con él? A ese lugar que nos especial. abrió la mente y el corazón. Nada más nosotros somos los que tenemos la verdad. Sí. Los demás están en la ignorancia, están en la perdición, son unos pecadores. O sea, quien piensa de esa manera, perdón por la caricatura o el sketch, Desde quien luego. piensa de esa manera, cuidadito porque se está acercando a este enemigo de la santidad que dice el Papa, que es el gnosticismo. O solamente nosotros somos los que tenemos la Virgen peregrina. Tú no eres digno de tener la Virgen peregrina. Ah, no, claro, porque nosotros somos los santos y otros son los pecadores. Sí. Y de nuevo viene la dualidad, los buenos, los malos, ¿no? Precisamente a esto es una actitud plenamente cristiana, que remite su origen Sí. a Cristo. Con lo que acabas de decir, yo no he venido por los santos, pues no he venido por los justos, sino por los que son pecadores. Híjole. Más adelante viene una frase candente del Papa Francisco. Si el Papa Francisco ha dicho frases, híjole, yo creo que por ahí viene una que habla de esto. No sé si luego... Yo la tengo marcada en mi celular, pero que como es de donde estamos transmitiendo en vivo, no puedo quitar el celular por ahí. Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura.